Olga, muchas gracias. Buenos días para todos. Empezamos con el tema de actualización contable. Como bien lo mencionaba Olga, pues de pronto son temas que no son tan movidos como los temas tributarios, pero sin embargo hemos querido compartir con ustedes algunas de estas novedades en materia de normas internacionales. Ya sabemos que en Colombia tenemos prácticamente dos conjuntos de normas internacionales, unas que llamamos las normas plenas y otras que llamamos las NIF para pymes. Muy importante, y en este proceso pues nos remitimos a una ley. Cuando hablamos de novedades y nos remitimos a una ley del 2009, pues dice uno, bueno, estamos como 16 años detrás de lo que deberíamos estar. Pero en la ley 1314 del año 2009 es donde se establece cómo es el proceso de expedición de una norma internacional en Colombia. Nosotros en Colombia veníamos como desde el 2004 hablando de normas internacionales, y al final en el 2009 tuvimos una ley de la República que hablaba sobre cómo iba a ser ese proceso de transición. Nos decía que hay un organismo de normalización que se llama el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Este organismo, al principio, con la ley 1314 del 2009, lo que tenía como encomienda era mirar cuál era el conjunto de normas que tuvieran una aceptación a nivel mundial y a las cuales íbamos a migrar nosotros en Colombia. Bien sea mediante un proceso de convergencia, mediante un proceso de adopción, adaptación. Al final, pues entre tantos términos se dejó convergencia. Y lo que hace el Consejo Técnico, o lo que hizo en su momento, es decir, mire, yo he estudiado todos los estándares mundiales, estudié unas normas que les dicen US GAAP, otras que les dicen NIF o IFRS por sus siglas en inglés, entonces nos vamos con las NIF. ¿Y qué es lo que ha venido haciendo a partir del año 2009? Entonces ellos cogen las normas que ha emitido el organismo emisor de las normas internacionales, o las IFRS, que se llama IASB o IASB por sus siglas en inglés, hace un debido proceso también. Esas normas las pone a discusión pública. Nosotros todos tenemos acceso a la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Allí podemos hacer comentarios, podemos hacer preguntas sobre estas normas que se van a implementar en Colombia, o que ellos van en una segunda etapa, también con el apoyo de unos comités al interior del Consejo Técnico, analizan esos estándares para ver si son convenientes o no son convenientes de aplicar en Colombia. Después, en una tercera etapa, se elabora un proyecto de norma, y ese proyecto de norma se le pasa a los organismos reguladores, que son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En una cuarta etapa, los ministerios entonces verifican que el Consejo Técnico haya hecho su debido proceso con estas normas, los haya puesto a discusión pública, y al final del año, normalmente 28 de diciembre en adelante, emiten un decreto. Entonces en ese decreto dice, estas son las normas que, de acuerdo con todo el debido proceso que se hizo, van a estar vigentes en Colombia, y dicen cuál va a ser su fecha de aplicación. Digamos, este debido proceso es muy importante para lo que vamos a hablar, porque a veces cuando hablamos de compañías multinacionales tenemos diferencias en las normas que ellos aplican para sus efectos de sus consolidados y las normas que nosotros aplicamos para efectos locales en Colombia. Entonces vamos a dividir la presentación. Primero vamos a hablar solamente de las NIF plenas, después vamos a mirar algunos cambios que se proyectan para la NIF para pymes, y dentro de las NIF plenas vamos a ver cuáles ya están aplicadas en Colombia, cuáles están en ese proceso de aplicación y cuál va a ser la fecha de aplicación para estos cambios. Listo, entonces, enmiendas que vayan a tener impacto o que deban tener impacto en este momento de los estados financieros del año 2024. Aquí hubo un decreto, el 1611 del 5 de agosto del 2022, en donde se dijo la fecha de aplicación para Colombia de todas estas enmiendas de las que vamos a hablar es el 1 de enero del 2024, aunque internacionalmente tengan una fecha anterior. Entonces, por ejemplo, tenemos una modificación que tenía que ver con el tema de la pandemia, y ahorita estamos diciendo, en los estados financieros del año 2024 vamos a aplicar esa reducción que hubo en los alquileres por efectos de la pandemia del COVID-19,
cuando pues ya para qué, porque ya la pandemia pasó hace rato, ya nada que ver con la reducción de los arrendamientos, pero entonces por ese delay que tenemos entre la emisión de los estándares internacionales por parte de IASBI y todo el proceso que tiene que ocurrir en Colombia, es que hasta ahora están saliendo estas normas para aplicación. Entonces pues es como cultura general, son normas que ya no van a tener ningún impacto. Tenemos modificaciones a la NIC 12. La NIC 12 trata sobre impuesto a las ganancias. Hay una modificación que no es muy grande, pero que hay que tener en cuenta en los estados financieros del 2024. También hay una definición de estimaciones contables que está en la NIC 8, que es cambios de políticas, estimaciones y errores contables. También hay una modificación de la información a revelar sobre políticas contables, que esto afecta a la NIC 1, que es presentación de estados financieros, y a un documento de práctica de las NIF, el documento de práctica conocido como DP2, y la que les comentaba de reducciones del alquiler relacionadas con la COVID 2019, que van más allá del 30 de junio del 2021 y que iban hasta el 30 de junio del 2022. Entonces la primera y como más importante que tenemos que tener en cuenta es la relacionada con los impuestos diferidos que surgen de una transacción única. Entonces es una modificación a la NIC 12, impuesto a las ganancias, y se relaciona, para poner el ejemplo más típico de este tipo de transacciones, en donde una única transacción me está generando un activo por impuesto de renta diferido y un pasivo por impuesto de renta diferido, que puede tener el mismo valor, es el tema de los arrendamientos. Entonces, hablamos de IFRS 16, que es una norma que ya debemos estar aplicando todos los que aplicamos NIF plenas, que eso entró en vigencia hace un par de años. Lo que hacíamos nosotros en un modelo anterior que traía la NIC 17 es que clasificábamos un arrendamiento si era financiero o era operativo, dependiendo con unas características, que la característica principal era si yo al final del contrato de arrendamiento me quería quedar con el activo. El IFRS 16 nos dice eso ya no aplica, la distinción entre operativo y financiero lo tenemos que tener en cuenta si los que aplicamos NIF para pymes, pero los que están en NIF plenas van a utilizar un concepto que se llama activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento. Entonces yo tengo una bodega arrendada, por ejemplo, tengo un contrato de arrendamiento por 5 años. Si lo miramos desde el punto de vista de la NIC 17, la norma anterior, decimos es un arriendo operativo, yo no me quiero quedar con esa bodega, yo simplemente lo necesito para mi operación, y lo que hacíamos era llevar al gasto directamente todos los cánones de arrendamiento. Con la IFRS 16 entonces nos dice no, hay que reconocer un activo por derecho de uso trayendo esos cánones de los próximos 5 años a valor presente utilizando una tasa de descuento. Eso usted lo va a reconocer como activo por derecho de uso y lo va a amortizar durante el contrato de arrendamiento. Entonces teníamos que nosotros hacer el ejercicio financiero, primero escoger la tasa de descuento adecuada, segundo traer ese valor presente, tercero reconocer ese activo en los estados financieros, y la contrapartida de ese activo era un pasivo por el mismo valor como obligaciones por arrendamiento. Entonces, ¿qué pasaba en el momento en el que yo reconocía ese activo y reconocía el pasivo si lo miramos desde el punto de vista del impuesto diferido? Desde este punto de vista entonces tenía yo, el impuesto diferido, para hacer un breve recorderis, utiliza un método que se llama el método del pasivo. El método del pasivo es coger mis saldos contables y coger mis saldos fiscales, compararlos identificando diferencias temporarias, después esas diferencias temporarias los multiplico por la tarifa del impuesto de renta y ahí me da si es activo, pasivo, diferido, y lo reconozco en los estados financieros. Entonces, en el arrendamiento financiero reconocía mi activo por derecho de uso. En ese momento miraba el efecto en impuesto diferido. Contablemente tengo un valor, el valor presente de esos cánones futuros. Fiscalmente no tengo ningún valor. Fiscalmente sigo reconociendo esos cánones de arrendamiento como gasto. Entonces, como fiscalmente tengo 0, eso me da una diferencia. Es una diferencia que se va a revertir en el tiempo, por lo tanto es una diferencia temporaria. Le aplicaba una tarifa, en este caso 35%, que es la tarifa vigente, y reconocía en ese momento mi pasivo por impuesto diferido. ¿Y qué pasaba por el lado del pasivo? Entonces, contablemente tenía una obligación por el arrendamiento, fiscalmente no tenía esa obligación por el arrendamiento, entonces eso
me da una diferencia temporaria, lo multiplicaba por la tarifa del 35%, como en el reconocimiento inicial los dos valores son iguales, entonces yo decía, pues listo, se compensa activo con pasivo, no reconozco nada y chao. ¿Qué es lo que nos dice esto? No, reconozca el activo y reconozca el pasivo. Principalmente, ¿por qué? Porque es que mi activo por derecho de uso se amortiza de una forma diferente a la que se me va amortizando el pasivo. Entonces, en la medición posterior, cuando yo voy a emitir estados financieros, sí van a haber algunas diferencias porque el activo, por ejemplo, lo amortizo a línea recta y el pasivo lo voy amortizando a medida que voy haciendo los pagos, como cualquier pasivo financiero. Al principio se paga más por intereses, menos de capital, y así la deuda va cambiando a medida que el tiempo va pasando. Entonces, digamos, ese es el sentido. No compensemos en el reconocimiento inicial del activo por derecho de uso, no lo compensemos con el pasivo por impuesto diferido que se nos genera, sino que reconozcámoslo de forma independiente en el estado financiero. Entonces, este es el principal cambio. Afecta a muchas entidades, a todas aquellas que reconocen arrendamientos financieros de acuerdo con la IFRS 16, y el impacto es bajo relativamente porque pues al final lo que estábamos haciendo, y muchas de las compañías lo que hacen es presentar el impuesto neto, el impuesto diferido neto. Entonces, si bien lo tengo abierto contablemente, cuando hago la presentación de los estados financieros, entonces hago neto del activo, neto del pasivo. Si me quedo más activo, pues quedará ya ahí en el pasivo cero, o al contrario, si es más pasivo, pues en el activo cero y el restante en el pasivo. Entonces digamos que es más en requisitos de revelación, que tengo que decir que así esté cero, pues son 100 de activo, 100 de pasivo, que neto me están dando cero. Esa es como la más importante y la clave que tenemos que tener en cuenta en los estados financieros del 2024. Otras normas, otras enmiendas que ha tenido el IASB en esta época están relacionadas más con aclaraciones, porque pues se dan cuenta de que la gente está interpretando las normas de formas diferentes. Y hay una norma que es la NIC 8 que se presta mucho a interpretaciones, demasiado a interpretaciones, y es los cambios en estimaciones, políticas y corrección de errores de periodos anteriores. Como breve recorderis, nosotros cuando aplicamos un cambio en una política o hacemos una corrección de un error en los estados financieros, lo aplicamos de forma retroactiva o retrospectiva, lo dice la norma en algunas traducciones. ¿Qué quiere decir? Que nos devolvemos hasta el periodo anterior y miramos el impacto acumulado en las ganancias retenidas, y ahí decimos en el estado financiero, hay tres columnas. Una es el estado financiero como se expresó en su momento, y otra es como hubiera quedado si yo hubiera tenido bien sea en cuenta el error que cometí o el cambio en la política que tuve que hacer. Y otra cosa es el cambio en las estimaciones contables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que siempre tratamos nosotros, porque en las estimaciones contables se trata de manera prospectiva. No hago reexpresión de estados financieros, sino que cambio la estimación en este momento y de aquí en adelante. Pero lo que sucede es que muchas compañías y muchos contadores lo que hacen es tratar de meter un cambio en una política o un error de un ejercicio anterior como un cambio en una estimación. Entonces, esta modificación lo que trata es de establecer que es una estimación contable, para que no todo lo mandemos como estimación contable, sino si efectivamente hay que hacer una reexpresión de un estado financiero, pues que se haga esa reexpresión. Entonces nos dice que son valores monetarios en los estados financieros que están sujetos a incertidumbre en la medición. Esto puede ser por pérdidas crediticias esperadas. Por ejemplo, corro un modelo de acuerdo con la IFRS 9 de instrumentos financieros, en donde pues ya sabemos que utilizamos es la pérdida esperada, y esas correcciones de valor pues son estimaciones que yo estoy haciendo al fin y al cabo sobre pérdidas que voy a tener en un futuro. Esa corrección de valor es una estimación contable. El valor neto de realización de un elemento de inventario, que es un ejercicio que debemos hacer siempre también para el cierre, que es estimar el valor neto de realización y compararlo con el valor en libros. Al final es una estimación. Todo lo que tenga que ver con valores razonables, los valores razonables también son estimaciones. Los gastos por depreciación de un elemento de propiedad, planta y equipo, de acuerdo con NIC 16, también son estimaciones.
Las normas, para evitar también este tipo de confusiones, dentro de la misma norma nos dice qué es una estimación y qué es una política. Entonces, por ejemplo, NIC 16 nos dice que nosotros debemos revisar, cada vez que vamos a emitir estados financieros, debemos revisar si el método de depreciación que estamos utilizando del activo es adecuado, si la vida útil residual del activo es adecuada, si el valor de salvamento del activo o valor residual, como lo conocemos, del activo al final de la vida útil es adecuada, y nos dice si hay un cambio en alguna de estas variables, trátelo como un cambio en una estimación y no como un cambio de una política. Lo que son provisiones, también todo el concepto de provisiones cabe dentro de lo que son las estimaciones contables. ¿A qué entidades afecta? Pues a todas las entidades que potencialmente puedan tener un cambio en estas estimaciones contables, y pues podría ser que esta definición y esta aclaración de la definición pues nos lleve a la conclusión de que lo que estamos haciendo no es cambio en una estimación, sino es un cambio en una política o una corrección de un error, y lo tenemos que hacer de forma retroactiva. Listo, otra enmienda que me parece que es muy adecuada y muy al lugar. Nosotros como contadores cogemos un estado financiero y las notas a los estados financieros. Nota 1, ente económico. Según escritura pública, escrita en la Cámara de Comercio, en el libro tal, folio tal, la entidad se dedica a su objeto social es tal. Nota 2. Nota 2 la llamamos políticas contables significativas. Y entonces ahí cogemos un pedacito de cada norma y lo vamos pegando en esa nota 2. Entonces, instrumentos financieros, nos vamos para la IFRS 9, pegamos un resumen, listo, sale. A veces hasta el auditor nos pasa un resumen para que nosotros no tengamos que estresarnos mucho pensando, sino que ya es control C, control V, y salió en la nota 2 de los estados financieros. ¿Qué nos dicen acá con esta modificación a la NIC 1, que es presentación de estados financieros, y a la DP2 que les comentaba hace un momento? Nos dice no, esa información de esa nota 2 en los estados financieros tienes que centrarse cómo la entidad ha aplicado los requerimientos a las normas internacionales a sus propias circunstancias. Entonces no es solamente decir los estados financieros los mido, perdón, los instrumentos financieros, porque es que hay cosas que las políticas nos dejan opción de elegir, perdón, la norma nos deja la opción de elegir, y hay otras en las que no nos deja opción de elegir. Entonces, por ejemplo, me dices tú inventarios. En inventarios no hay opción de elegir. Inventarios es el menor entre el valor neto de realización y el costo. Que yo coja una política, no es que a mí me gusta más el costo. No, esa no tiene opción. Pero, por ejemplo, propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, hay dos modelos, un modelo de valor razonable y un modelo del costo menos depreciación menos pérdidas por deterioro. No es solamente decir yo utilicé el valor razonable y como valor razonable, entonces a la fecha sobre la que se informa voy a hallar el valor razonable del bien y la contrapartida la voy a llevar al otro resultado integral, sino es porque yo como entidad he decidido que el valor razonable proporciona información más útil a los usuarios de la información financiera. Entonces es un poco eso, cambiar la forma en la que estamos nosotros presentando esas políticas contables como un resumen de los requerimientos de las normas NIF a cómo esa información afecta y por qué hice yo una elección de política contable y por qué no elegí otra. Entonces esto nos va a traer pues como más transparencia también, porque pues digamos muchas compañías con el valor razonable de los activos, entonces pues tenemos unos activos gigantes, contrapartidas en el otro resultado integral, que al final pueden ser activos fijos pues que son realmente improductivos o propiedades de inversión que nos distorsionan de una manera importante los estados financieros en su conjunto. Otra, la del COVID-19, bueno, no vale la pena ya, pues fueron muchas entidades afectadas por el COVID-19, todas en el mundo. Tenía un impacto medio. Esto lo que nos decía era los contratos de arrendamiento, los que yo les aplico IFRS 16, como hubo un cambio en los cánones futuros producto de las negociaciones que se hizo con los arrendadores, entonces
la idea de esta iniciativa era reducir el impacto financiero en los estados financieros de los arrendatarios. Aplica para el 2024, lo que les digo, pues ya como que no, es algo que está como fuera de lugar. Y esas eran las normas que tenemos que tener en cuenta para los estados financieros del 2024. En esto no nos vamos a centrar, estas son otras normas que internacionalmente ya están aplicando. Por ejemplo, vemos el delay en el 1 de enero del 2021 aplican a nivel internacional y en Colombia se tiene proyectado que aplique a partir del 1 de enero del 2027, principalmente contratos de seguro. De esta norma, es más, ya ha habido modificaciones a la norma que aplicaban internacionalmente en enero del 2023 y que pues nosotros ni siquiera hemos implementado la norma como tal, la tenemos proyectada para el 2027. Resúmenes más, resúmenes menos, lo que queremos es información más útil y transparente para los usuarios de la información financiera que proveen las entidades aseguradoras y mejor información sobre la rentabilidad. Entonces pues no vamos a profundizar mucho en contratos de seguros. Hay otras normas en las que sí vale la pena hacer una mención y son esas normas que ya emitió el IASB y que en Colombia están en proceso de regulación. ¿Cómo va el proceso de regulación? Se presentó un documento de sustentación a los ministerios el 31 de diciembre del 2024. Entonces se prevé que durante el año 2025 los ministerios emitan el decreto en donde va a decir cuál es la fecha de aplicación. Dentro de esas enmiendas, pasivos por arrendamiento en una venta con arrendamiento posterior, pasivos no corrientes con covenants pactados, algo relacionado con la reforma fiscal internacional y que va a tener impacto en la NIC 12 de impuesto de las ganancias y que proviene de lo que nos comentaba Andrés Felipe del segundo pilar de la OCDE. Acuerdos de financiación con proveedores, ausencia de convertibilidad y otro relacionado con las reglas del modelo del segundo pilar de la OCDE. Vamos a pasar muy brevemente y vamos a hacer más bien un resumen de lo que viene en la NIF para las pymes. Esta enmienda trata sobre los pasivos por arrendamiento, una venta con arrendamiento posterior, modifica la NIF 16 y hace aclaraciones de qué debo hacer yo cuando yo vendo un activo y al mismo tiempo lo tomo en arriendo. Entonces es para ese cambio que se hace y la ganancia que se reconoce en el momento de la venta y la diferencia que surge con el activo por derecho de uso que estoy reconociendo como arrendatario. Pasivos no corrientes con covenant pactados, esto se refiere a algunas garantías que yo como deudor doy principalmente a la banca corporativa, en donde yo me comprometo, por ejemplo, a que ellos me van a reducir la tasa de interés el próximo año si yo no hago distribución de dividendos, por poner un ejemplo. Entonces muchas compañías tenían eso en cuenta para traer esos flujos futuros a valor presente. Acá lo que nos dice es no se utilice eso para reconocerlo en el estado financiero, sino hágalo como una revelación. Hay una excepción también, hablando del modelo del segundo pilar de la OCDE, una excepción temporal que se está analizando y que depende también de todo el tema de política internacional, como lo comentaba Andrés Felipe, y es para el reconocimiento de impuestos diferidos derivados de la aplicación de estas reglas y del impuesto mínimo de tributación. Esto está en análisis, no le veo yo mucho futuro a esa modificación. Acuerdos de financiación a proveedores, entonces prácticamente acá es requisitos de revelación, es decir, que tengo que revelar términos y condiciones del acuerdo, rangos de fechas de vencimiento, información sobre riesgo de liquidez y demás. Ausencia de convertibilidad, esto es una modificación que se va a dar para la NIC 21 y que lo que va a hacer es aclarar las dudas que se le presentan a las entidades cuando convierten monedas extranjeras que no son tan intercambiables que digamos. Ejemplo, el peso argentino, ejemplo, el bolívar venezolano, que tienen pues varias tasas de cambio, unas oficiales, otras no oficiales, que al final si uno va a convertir transacciones en moneda extranjera pues no sabe qué hacer. Entonces lo que va a traer es una guía para identificar cómo voy
a estimar ese tipo de cambio al contado de esas monedas que tienen alta volatilidad. Otras normas que aún no se ha definido cuándo van a entrar en vigencia y que no tienen ningún tipo de regulación es la IFRS 18, que se refiere a presentación e información a revelar en los estados financieros, y nos vamos a detener un par de minuticos en esa. Otra es subsidiaria sin obligación pública de rendir cuentas, algo de instrumentos financieros, algo de las mejoras anuales, y esas son como las principales. La NIF 18, presentación e información a revelar en los estados financieros. Entonces acá prácticamente nos están cambiando la estructura del estado de resultados. En la estructura del estado de resultados, acá podemos ver que nos están diciendo que hay unas nuevas categorías de un estado de resultados común y corriente, en donde debemos dividir esos egresos en operación, inversión y financiación, lo que se nos parece mucho a un estado de flujos de efectivo. Entonces digamos que va a tener más concordancia el estado de flujos de efectivo con el estado de resultados, porque ya irá clasificado en estas categorías. También nos dice unos subtotales que debemos agregar y nos habla de un concepto que se llama MPM, que son medidas de desempeño definidas por la gerencia. Entonces son subtotales de ingresos y gastos distintos a los que nos dice la NIF 18, de ganancia operativa, ganancia antes de financiación al impuesto sobre la renta, ganancia antes del impuesto a la renta y ganancia después del impuesto a la renta. Entonces estas las defino yo como entidad y son indicadores claves que yo normalmente comunico a los usuarios de la información financiera, así no los ponga explícitamente en el estado financiero. Entonces, en cuanto al estado de resultados, aún no hay fecha de vigencia, no sabemos si se va a permitir la aplicación anticipada en Colombia, pero pues esto es lo que vendrá en los próximos años para nuestro querido estado de resultados integrales. Esto queda en el material, no me voy a detener mucho en este tema. Otros requisitos de revelación en cuanto a instrumentos financieros, clasificación de instrumentos financieros también, pero quiero pasar a la NIF para las pymes. Las compañías del grupo 2, que son la mayoría en Colombia que utilizan NIF para las pymes, empezamos utilizando una versión de la NIF para las pymes que era modelo 2009. Después nos pasaron a una modelo 2015 y yo creo que vamos a esperar a una modelo 2025 que tampoco sabemos cuándo se va a aplicar en Colombia, pero que es muy probable que en el 2025 sea emitida por el IASB, porque ellos también hacen su proceso así como lo hace el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y es consultar a los diferentes reguladores, a los grupos multinacionales, a las firmas de auditoría a nivel mundial para recibir comentarios sobre las normas que se pretende modificar. La NIF para pymes surgió como una iniciativa del IASB para simplificar las normas grandes que tienen muchos requisitos de reconocimiento, de medición, de revelación. Entonces dijeron, hagamos un conjunto de normas más sencillito para que sea aplicable por una pyme. Lo que no tuvieron en cuenta es que una pyme en Colombia pues no es lo mismo que una pyme en Europa, pero bueno, aquí estamos nosotros con la NIF para las pymes. La idea del IASB también es que cada vez sea más cerrado y más parecida la norma para pymes a las normas plenas. Entonces, por ejemplo, aquellos que llevan más añitos en el tema contable recuerdan que en la versión 2009 no se permitía el uso del valor razonable para propiedad, planta y equipo. En la versión 2015 dijeron listo, permitámoslo. Y en la versión, esperamos 2025-2026, pues se mantiene esto y se hacen otras cosas para alinearlo a las normas plenas. Por ejemplo, la sección 2, conceptos y principios fundamentales, lo tratan de alinear con el marco conceptual. Ha cambiado hasta la definición de activo que nosotros conocíamos en el marco conceptual. Ha cambiado principalmente en el tema de que nosotros decíamos que un activo, no lo sabíamos de memoria, es un recurso controlado por la entidad, proviene de sucesos pasados y traerá beneficios económicos en el futuro. El cambio principal es que no es que traerá beneficios económicos en el futuro, sino que es probable que traiga beneficios económicos en el futuro. Entonces, asociado a esa probabilidad, defino yo un activo y lo reconozco en mis estados financieros.
Entonces, pues digamos que a nivel conceptual, también el concepto de prudencia, que es un concepto contable, también los más antiguos lo recordamos, estaba por allá en el decreto 2649 del 93. El concepto de esencia sobre la forma, que ese no es nuevo, pero se hacen algunas aclaraciones. El concepto de costo o esfuerzo desproporcionado, ese se mantiene también, porque pues la idea es que la NIF para pymes no sea tan compleja y tan costosa de implementar como las normas plenas. En estados financieros consolidados y separados se pretende alinear con la IFRS 10, unificando lo que es el control y añadiendo pues algunos requerimientos también, principalmente de revelación con lo que tenemos actualmente en estados financieros consolidados y separados. Combinaciones de negocios y plusvalía lo tratan de alinear también con la IFRS 3, actualizando la definición de lo que es un negocio, porque muchas veces nosotros escuchamos combinaciones de negocios y de una vez se nos viene a la mente es o una absorción o una fusión de una entidad con otra entidad. Pero puede ser que yo compre cierto tipo de activos que comprendan una unidad generadora de efectivo y por lo tanto eso esté bajo el alcance de la norma de combinaciones de negocios. Entonces digamos acá es hacer congruente la combinación de negocios para pymes con lo que es la combinación de negocios en las IFRS plenas. En instrumentos financieros nosotros teníamos la sección 11, instrumentos financieros básicos, y la sección 12, otros instrumentos financieros. En la sección 12, cuando uno iba a mirar los otros instrumentos financieros que son más complejos, le decía a uno, cuando tenga un instrumento financiero complejo, o váyase a la sección 11 o váyase para la NIC 39. Entonces lo que se está haciendo es eliminar la opción de que las empresas apliquen NIC 39, que es de las NIF plenas, sino que sigan con la sección 11 de instrumentos financieros, ya no básicos, sino comprende todos los temas de instrumentos financieros. Medición al valor razonable, entonces la sección 12 como se elimina, ya hay una nueva sección 12, medición al valor razonable, alineado con la IFRS 13, en lo que nos dice qué es un valor razonable, cómo se mide un valor razonable y las revelaciones que hay que hacer en cuanto al valor razonable. Y una que sí va a tener, creo yo que es como la que más impacto va a tener, es la sección 23 de ingresos de actividades ordinarias, que nos van a cambiar el nombre y la van a dejar como ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, que se nos parece al nombre de ¿qué? De la IFRS 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, que los que estamos en NIF plenas también sabemos que consta de 5 pasos para el reconocimiento del ingreso. El primer paso es identificar el contrato, el segundo paso es identificar las obligaciones de desempeño, el tercer paso es identificar el valor del contrato, cuarto paso, distribuir el valor del contrato dentro de las obligaciones de desempeño, y quinto paso, reconocer el ingreso a medida que voy cumpliendo con esas obligaciones de desempeño. En NIF para pymes que tenemos actualmente, en venta de bienes, cuando se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios, reconozco el ingreso, y en prestación de servicios, a medida que voy aumentando, en el porcentaje de avance de obra, voy reconociendo el ingreso de acuerdo a ese porcentaje. Vamos, puede que no tenga mucho impacto monetario, pero a nivel de documentación de las obligaciones de desempeño sí vamos a tener un alto impacto. Y para finalizar, otros temas que tienen bastante diferencia entre el tratamiento de las NIF plenas y las NIF para pymes, por ejemplo, el tema de activos intangibles. Una de las recomendaciones dentro de la planeación financiera y contable también que uno hace con las empresas que se dedican bien sea a los temas de software o que se dedican a los temas de investigación farmacéutica es que utilicen las NIF plenas. ¿Por qué? Porque en las NIF plenas se pueden capitalizar los gastos de desarrollo asociados al desarrollo de un intangible. Mientras que la NIF para pymes dice que todo eso se va directamente al gasto. Se mantiene la posición del IASB en mantener eso en la NIF para pymes como un gasto, entonces la recomendación sigue siendo evaluemos si podemos hacer una adopción voluntaria de las NIF plenas, ya que han pasado pues los 3 años necesarios que tengo que estar obligatoriamente en el mismo marco de normas internacionales. Otro tema que sigue generando diferencia
es el reconocimiento de los arrendamientos. En NIF Pymes seguimos con el modelo financiero operativo. La idea sería que también se alineara eso con IFRS 16 para reconocer activos por derecho de uso y se elimina esa brecha. Y eso es.